Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más estamos aquí para escudriñar la palabra de Dios. Espero que te encuentres bien, que Dios te bendiga, que estés bendecido con tu familia, echándole ganas en este mundo que es un poco difícil, pero con Dios todo lo podemos. Amén. Y yo te invito pues una vez más a que juntos veamos qué dice la palabra de Dios. Amén. Estamos hablando del pecado, estamos hablando de lo que a Dios no le gusta. Amén. Es de lo que hemos venido hablando estos días y vamos a continuar hoy en este video hablando de lo mismo. Amén. Para que Dios nos ayude a entender su palabra y tenga misericordia de nosotros. Amén. Y nos ayude a enderezar nuestro camino si de alguna manera está mal. Amén. Lo hemos llamado este video que vamos a hacer. Amén. Huir del pecado. Dios no nos dará por inocentes. Amén. Huir del pecado, porque Dios no nos dará por inocentes. Amén. Todos tenemos de alguna manera conocimiento, sabiduría, entendimiento, discernimiento de qué es bueno, de qué es malo. Amén. Entonces, huyamos del pecado. Vayámonos de aquello que sabemos nosotros de antemano que no es agradable a Dios. Yo te invito pues a que en el amor de Cristo huyamos del pecado, amén, y que busquemos mejor la santidad, amén. Se vive mejor con Cristo. Vamos orando y vamos dando gracias a Dios en este día por todo lo que nos ha dado. Señor Dios Todopoderoso, Rey Celestial, delante de tu presencia estamos una vez más, Padre, para darte la honra y la gloria. Bendito Dios Todopoderoso, Rey, porque tú te la mereces, Padre. Gracias. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Rey. Toca los corazones de todos aquellos que veamos este video, que vean este video. Señor, danos discernimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a glorificarte, a exaltarte, Padre, y a huir de todo aquello que a ti no te gusta. Bendito Dios, como siempre te presentamos a la familia, te presentamos a todos aquellos que nos rodean, Señor Dios Todopoderoso, Rey. Danos entendimiento, danos discernimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Si tú ves este video, compártelo. Vuélvelo a ver. Escudriña la palabra. Trae tu Biblia y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ya que sabemos que la palabra de Dios es viva porque Cristo vive. Amén. Bien. Vamos a leer Marcos 7, 5 al 9. Amén. Dice la palabra de Dios. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Amén. Nos habla la palabra de Dios aquí, que los escribas y los fariseos, los maestros de la ley de aquellos tiempos, se arrimaban a Jesús y le decían: ¿por qué tus discípulos no están conforme a las tradiciones de la ley o de los hombres? Amén. Porque había que lavar los vasos, los platos, había que lavarse las manos. Tenían una serie de costumbres o de rituales que tenían que llevar a cabo. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Amén. Dice la palabra de Dios que estos hombres enseñaban tradiciones como
Si vas a tomar agua, lava tu vaso, lava tu plato, lávate las manos, amén, porque ellos lo llamaban inmundo, amén. Y vamos a descubrir más adelante qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios quiere que lo honremos, que honremos su palabra y lo que Él nos enseña. Dice que las tradiciones de los hombres o las costumbres no nos van a llevar a la salvación. Lo que nos llevará a la salvación es la palabra viva, que es la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a Timoteo. Primera de Timoteo 4, 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 4. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Negar la doctrina de Dios, negar a Dios y irnos al mundo, hacer todas las cosas que no le gustan a Dios. Amén. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos dice que vendrán hombres que apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Lo que se está dando hoy mucho en el mundo, que están dejando la verdad de Dios por doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Incluso nos habla también que hay quienes declaran que no se deben de casar. Algunas religiones no se casan, ¿sí? No se casan porque así lo mandan en su religión, ya que Dios no es religioso. Dios, Dios es amor y es lo que demanda la palabra. Ahí también demandan que no comas carne en algunos días del año porque dicen que es malo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que nada lo que venga al cuerpo cuando tú comes con acción de gracias es malo. Amén. El matrimonio no es malo. ¿Por qué? Porque fue instituido por Dios. En el principio dice la palabra de Dios que separó las aguas de la tierra y posteriormente de esto dice que hizo al hombre ya cuando había hecho todo cuanto existe en el mundo. Hizo al hombre, pero también después le dio una mujer. Amén. Entonces Dios instituyó el matrimonio. Amén. Y no es malo que estés casado. Todo el mundo puede estar casado porque es por la voluntad de Dios y por la misericordia de Dios. Y también dice la palabra de Dios que no es malo que comamos alimento. Nosotros podemos comer todos los alimentos que existen, que Dios ha hecho para nosotros con acción de gracias, y dice que no es malo. Amén. Entonces, ni es malo casarse, ni es malo comer alimentos en todo tiempo del año. Amén. Y aquí habla la palabra de Dios y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, que eso es lo que se está dando mucho el día de hoy. Dice, echando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Entonces dice que en los postreros tiempos vendrán personas diciendo que el matrimonio no. Algunos no se casan de aquellos que predican la palabra y mandan también que no coman, pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Amén.
Bien, vamos a continuar y vamos a leer Marcos. Amén. Marcos 7, 18, 23. Amén. Amén. Marcos 7, 18, 23. Amén. Dice la palabra de Dios en Marcos 7, 18 al 23. Y les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuere que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y sale a la litrina. Amén. O sea, que dice, todo lo que entra, todo el alimento que el hombre come, dice Dios, dice la palabra de Dios, que no nos contamina. ¿Por qué? Dice, porque lo comemos y después es desechado en la litrina, en el baño. Eso no contamina. Amén. Bien. Y dice, sigue diciendo, y esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Amén. Todos los alimentos son limpios. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Dice la palabra de Dios que aquellos que predican que no se puede comer comida o que no se puede casar, dice que son engañadores. Aquí dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer. Están engañando. Amén. Porque dice la palabra de Dios que nada que entra a la boca contamina. Nada. Porque Dios creó los alimentos para que nosotros vivamos. Amén. Dice que lo que sale de la boca, lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Porque podemos comer cualquier alimento con acción de gracias, dándole gracias a Dios, orando por los alimentos. Entonces, amén, dice la palabra de Dios que eso no te va a contaminar. Dice que lo que contamina es lo que sale del interior de nosotros. Amén. La maldad que sale, eso sí contamina al hombre. Amén. Y ahí es donde nos invita la palabra de Dios, pues, a que nosotros seamos reflexivos en eso y que no pequemos y no hagamos pecar a los demás. Y dice que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Esto es lo que sale del hombre, no lo que entra. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, amén, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Eso es lo que sí nos debe de preocupar. Todo lo que sale de nuestro corazón, toda esa maldad, todo ese daño que a veces hacemos nosotros por desconocer la palabra de Dios o no temer a Dios. Dice la palabra de Dios que eso sí daña al hombre. Amén. Porque Dios no está preocupado por tu carne. Dios no está preocupado por la carne. Él está preocupado por tu alma, por tu espíritu, porque todo, la carne y todo lo que hay en este mundo, aquí se va a quedar. Amén. Pero nosotros, como ya lo hemos dicho, somos seres tripartitas. Somos alma, espíritu y carne. Y cuando morimos, la carne va a la tierra de donde fue sacada, el espíritu vuelve a Dios y el alma o al seno de Abraham o al infierno. Y es lo que le preocupa a Dios. A Dios le preocupa
lo que sale de tu corazón. Todas esas cosas que menciona, la maldad. Y hay maldad en el hombre, mucha maldad en el hombre, y eso es lo que Dios quiere que nosotros dejemos, que nosotros abandonemos y que le sigamos a Él, porque dice su palabra que no nos dará por inocentes. Amén. Bien, vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes 21, 5 al 13. Dios es bueno. Primera de Reyes 21, 5 al 13. Aquí vamos a ver a una mujer perversa que se llama Jezabel y a Nabot, un rey de Israel. Amén. Vamos viendo esta historia. Cómo Jezabel ayudó a que Nabot pecara contra Dios, hiciera que el pueblo pecara. Amén. Dice la palabra de Dios. De Primera de Reyes 21, 5 al 13. Dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaída tu espíritu y no comes? Y respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te la daré, mi viña, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, que era el rey de Israel, y las selló con el anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclama ayuno, pon a Nabot delante del pueblo, y pon a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios, al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a los escritos en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos testificaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Amén. ¿Cómo puede la ambición o el no tener temor de Dios llevarnos a cometer semejante acto? Amén. El rey quería obtener las tierras de Nabot y no se las quiso vender, y Jezabel, que era una mujer perversa, que no era judía, que no tenía temor de Dios, que hacía que el pueblo de Israel adorara a dioses de piedra, de madera. Esta mujer perversa le dice a Acab, no te preocupes, yo te entregaré las tierras de Nabot. ¿Y qué hizo? Perversamente escribió cartas a los ancianos, a los que tenían la ley en aquel tiempo en Israel, y les dice, pongan 2 testigos falsos que atestiguen contra Nabot, que ha blasfemado a Dios y al rey, y mátenlo. Y así lo hicieron. Lo mataron. Entonces Jezabel le dijo a Acab, ve y toma las tierras porque Nabot ha muerto. No solamente pecó el rey, Jezabel, la mujer perversa, sino que pecó también el pueblo de Israel,
por las acciones del rey. Amén. Huyamos pues de la maldad, huyamos de la perversidad. Amén. Porque muchas veces hacemos cosas que van completamente en contra de la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios dice que nada que nosotros hagamos en contra de su palabra, o toda maldad que llevemos a cabo nosotros en este mundo, no quedará sin castigo. Amén. Bien, vamos ahí igual en Primera de Reyes 21, 19, 23 y veamos qué le dice el profeta Acab. Dice el 19, y le hablarás así. Le mandó Dios o Jehová al profeta hablar con Acab. Y le dice, le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, que era el profeta, ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu prosperidad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste a ira, con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel, su esposa, también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Amén. La palabra de Dios dice claramente que nada, lo que nosotros hagamos, pasará por alto. Todo tendrá su castigo. Amén. Y esta familia del rey Acab y Jezabel, posteriormente nos habla la palabra de Dios. Si la lees el capítulo 21 y el 22, te darás cuenta que él fue muerto y ella también. Y su familia. Amén. ¿Por qué? Porque llevaron a cabo la maldad. Porque la envidia, el robo, el asesinar. Cuando él era rey, no tenía necesidad de las tierras de Nabot porque Dios le había dado mucho. Y muchas veces nosotros tenemos demasiado o lo suficiente para vivir, pero queremos más y más y más. Y a veces eso nos lleva a ofender a Dios, a hacer cosas que no son gratas delante de Dios. Y como dice su palabra que leímos, hacemos cosas, tantas cosas, como es adulterio, fornicación, robo, asesinato, mentira, odio, rencores y todas esas cosas que están dentro del hombre, como decía más anteriormente, que renegamos de la palabra de Dios. Amén. Como nos decía allí en Timoteo. Entonces, yo te invito pues a que busquemos de Dios, a que busquemos cambiar nuestras cosas. Si vivimos una vida de pecado, si vivimos una vida de maldad y nosotros tenemos conocimiento que estamos mal, busca a Dios. Deja esa vida de maldad, porque la palabra de Dios dice que nada de lo que hagamos quedará sin castigo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que a nadie nos dará por inocentes. Todo el que tiene conocimiento que está pecando sabe perfectamente que va directo a la condenación. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, nos llama y nos invita a que nosotros busquemos a Dios
al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es palabra viva, que es el que nos puede llevar a vivir una vida con dignidad, con santidad, una vida de paz, de armonía, de alegría en Cristo, esperando esa venida maravillosa. Amén. Pero si seguimos pecando y seguimos haciendo lo que a Dios no agrada, seguros estemos que vamos a la condenación, que vamos a ser sancionados en aquel día. Amén. Entonces yo te invito en el amor de Cristo, pues, que busquemos de Dios, que busquemos alejarnos del pecado. Amén. Bien, vamos ahí a Mateo 23:13. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 23:13, dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. La palabra de Dios es clara. Para todos aquellos que buscamos predicar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con todo el respeto, con todo el conocimiento, glorificando el nombre de Dios y no cambiando las cosas. Transmitiendo la palabra de Dios tal cual está escrita, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que no estamos descubriendo nada. No es palabra nuestra, es palabra de Dios la que nosotros, la que yo te estoy invitando hoy a que pongas en práctica. Amén. Pero dice que hay quienes, dice, por la maldad, por la soberbia que existe en su corazón, cambian la palabra de Dios. Y no solo van ellos a la condenación, les dice aquí a los escribas hipócritas, no solo ustedes van a la condenación, sino que también todos aquellos que los escuchan. Amén. Entonces la palabra de Dios, pues, nos invita a que escudriñemos la palabra, a que entendamos la palabra, a que nosotros nos interesemos en conocer quién es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, quién hizo el universo y cuanto existe, incluidos nosotros, a quién debemos de dar honra y gloria, y conocer qué hay después de la muerte, porque hay vida después de la muerte. Amén. Dice que todos resucitaremos, unos para condenación y otros para vida eterna. Amén. Yo te invito, pues, en el amor de Cristo, que busquemos a Dios para que nos lleve a la vida eterna. Amén. Pero escudriñando su palabra, orando, ayunando y haciendo todo lo que Él quiere para que le demos honra y gloria. Y haya paz en nuestra vida, en nuestra casa, haya prosperidad, porque Dios da todo. Amén. Bien, para concluir, vamos a ir allí a Efesios. Efesios 6, 11 al 13. Amén. 6, 11 al 13. Dice la palabra de Dios: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al diablo malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que nos vistamos de la armadura de Dios, porque nosotros no luchamos contra carne, luchamos contra espíritus. Amén. Porque la palabra de Dios, Dios es espíritu, y también los gobernadores de las tinieblas, amén, son espíritus. Entonces nosotros no tenemos lucha
contra carne ni cuerpo. Nosotros tenemos lucha contra espíritus de las tinieblas que no se ven. Amén. Y son aquellos que nos incitan y que nos hacen muchas veces desobedecer a la palabra de Dios. Amén. Que nos hacen llevar a cabo acciones, todo aquello que a Dios no le gusta, la borrachera, fumar, malas palabras, adulterios, fornicación, todas esas cosas que a Dios no le agradan, son esos malos espíritus que moran en nosotros. Amén. Pero dice la palabra de Dios, dice, armados con la armadura de Dios. Amén. ¿Cómo van los soldados a la guerra? Armados. Llevan chalecos antibalas y llevan cascos y llevan su rifle y hasta rodilleras y van bien preparados para la guerra. Amén. Porque van a luchar contra el enemigo. Dios nos invita pues de la misma forma que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La palabra que estamos leyendo. Amén. Si nosotros obedecemos esta palabra, nosotros estamos fuertes y no hay mal espíritu, no hay nada de que el enemigo haga en contra de nosotros que pueda vencer, porque mayor es el que está con nosotros. Amén. Quiero decirte que Dios es sobre todas las cosas. El diablo tiene tomado el mundo porque la gente le ha hecho caso al mundo, pero todo el que le hace caso a Dios lo vencerá. ¿Por qué? Porque Dios es sobre todas las cosas y Dios te ama. Amén. Entonces yo te invito pues a que escudriñemos la palabra en el amor de Cristo y que huyamos del pecado. Amén. Porque Dios no nos dará por inocentes. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Orémosle a Dios y pidámosle a Dios que tenga siempre misericordia de nosotros. Cuídate y hasta el próximo video. Muchas gracias.